Las recomendaciones de McLean eran muy claras. Se debía cortar el apoyo a Mihailovich y aumentar el apoyo a los partisanos. También recomendó que los blancos enemigos fueran atacados desde el aire siempre que fuera posible. Cuando Churchill y Tito se reunieron en agosto de 1944, Tito le dijo a Churchill que no tenía intenciones de imponer el comunismo en Yugoslavia cuando acabara la guerra, pero cuando se le pidió que hiciera pública su declaración, se negó, diciendo que no quería que la gente pensara que lo habían obligado a decir eso. El efecto más dramático de la decisión que tomó Churchill fue el aumento drástico de la ayuda a los partisanos de Tito. En 2 noches, esos recibieron tanto como había recibido Mihailovich en 2 años. En 6 semanas, los norteamericanos habían enviado 6,000 toneladas de alimentos y armas. Para no sentirse menos, los británicos enviaron otras 18,000 toneladas. Durante los 18 meses anteriores, Mihailovich solo había recibido 30 toneladas. Un partisano lo dijo de manera clara: el pueblo ve nuestro poder, que los aliados nos han reconocido. En todo el tiempo en que estuve en Yugoslavia, recibimos 5 o 6 cargamentos. Cuando empezaron a ayudar a los partisanos, llegaban 60 aviones cada noche. Churchill debió creer que todo ese armamento sería usado contra los alemanes. No fue así. Alguien debió imaginar que gran parte del armamento enviado a las fuerzas partisanas sería usado contra los chetniks. En mi opinión, había que ser muy necio para no darse cuenta. Tito logró conseguir reconocimiento como aliado y obtuvo la promesa de recibir ayuda militar inmediata. Además, le prometieron enviarle alimentos y otros elementos necesarios. En cuanto recibieron esa ayuda, comenzaron a comportarse como se habían comportado las fuerzas de Mihailovich hasta ese momento. Tomaron la posición de que la guerra contra los alemanes sería ganada por los grandes aliados y ningún grupo guerrillero de Yugoslavia sería capaz de vencer al ejército organizado de Hitler. Habiendo dejado a los alemanes, el gran enemigo, en manos de los grandes aliados, la prioridad tanto de Mihailovich como de Tito era destruir las fuerzas de su enemigo interno. Los dos trataron de eliminarse antes de que acabara la guerra para poder tomar el poder cuando ésta terminara. En ese sentido, en cuanto Tito recibió el armamento y el reconocimiento de los grandes aliados, abandonó los esfuerzos bélicos contra los alemanes. Las fuerzas de Mihailovich estaban formadas por serbios. Las de Tito también. Había muy pocos croatas y algunos eslovenios. Los serbios luchaban entre sí. Hasta las familias estaban divididas. Este es el legado serbio. Siempre hemos tenido que pagar por la libertad con nuestra propia sangre. Como querían ayudar a Tito y acabar con la guerra civil en Yugoslavia, los británicos tuvieron que hacer todo lo posible para fortalecer a los partisanos y ayudarlos a lograr la victoria. Los británicos querían que Tito ganara la guerra civil. Es algo imprudente apoyar a ambos bandos en una guerra civil, aunque uno tenga un exceso de armamento. Pero, para colmo, en esta situación, había una gran falta de armamento en los países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se decidió apoyar a Tito, se movilizó la maquinaria de la propaganda política en la Gran Bretaña. Las mujeres luchan lado a lado con los hombres, atacando al enemigo en todas partes. Los equipos de filmación exageraron la lucha heroica de Tito contra los alemanes. La contribución previa del general Mihailovich fue convenientemente olvidada. Pero Churchill comenzó a dudar de su decisión después de leer los informes del coronel Bailey y el brigadier Armstrong, cuando dejaron a Mihailovich en marzo de 1944. El coronel Bailey comentó que ahora Churchill sentía que había sido mal informado sobre la situación en Yugoslavia. Después de leer el informe del brigadier Armstrong, Anthony Eden declaró: "Me siento muy preocupado por la información.
El brigadier no ha confirmado la historia de que Mihailovich haya colaborado con los alemanes. Sin embargo, estuvo con él durante toda la guerra. ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta? Nunca he podido saber qué pruebas hay contra Mihailovich. Los norteamericanos también estaban preocupados y enviaron a Robert McDowell, un catedrático universitario con 25 años de experiencia en los Balcanes. Su informe fue un golpe tremendo a la decisión de Churchill. Tito, a su vez, trató de desacreditar a McDowell, sugiriendo que trabajaba para los alemanes. McDowell informó que los partisanos estaban usando las armas aliadas contra los hombres de Mihailovich en vez de los alemanes. Dijo que casi nunca atacaban tropas alemanas. También dijo que los partisanos dejaban huir a los alemanes y que a veces hasta atacaban a los hombres de Mihailovich cuando estos estaban luchando contra ellos. McDowell también informó que Mihailovich no entendía por qué no podía defender su caso en persona frente a los líderes británicos y norteamericanos. Decía que él y sus hombres habían sido encerrados en una cámara de gas como los judíos en Alemania. En septiembre, Churchill descubrió que Tito había viajado a Moscú para pedirle a Stalin que le ayudara a eliminar al ejército de Mihailovich. Churchill sufrió una desilusión, pues quería que Tito atrapara a los alemanes que huían de Yugoslavia. La acción iba a llamarse la Semana de las Ratas. Pero Tito tenía otras ideas. Para él, las ratas eran los hombres de Mihailovich, no los alemanes. Para frustración de Churchill, los alemanes lograron escapar. No sé si la operación La Semana de las Ratas tuvo mucha importancia. Sí sé que yo estaba en medio de todo esto en la región este de Serbia. La división partisana que estaba conmigo sí atacó a los alemanes en el valle de Timar. Pero también participaron los rusos que estaban cruzando la frontera. No sé si nuestro esfuerzo tuvo un gran efecto sobre los alemanes que trataban de escapar. El bombardeo aliado de Belgrado había sido planeado para detener a los alemanes que escapaban, pero en vísperas de la liberación, la gran cantidad de muertos civiles arruinó la disposición de los yugoslavos hacia los aliados occidentales. Más tarde, Tito aprovechó este incidente a su favor. No entendíamos por qué estaban bombardeando nuestra ciudad. Pensábamos que éramos aliados de los británicos y no podíamos entender por qué nos estaban castigando de esa manera tan cruel. Por supuesto, luego supimos que Tito y sus comandantes tuvieron mucho que ver en el asunto. Fue su posición la que afectó la decisión de los aliados. La única manera de explicar que los aliados bombardearan la ciudad en la mañana de Pascua, cuando todas las iglesias estaban llenas de gente, era tomando en consideración a los partisanos. Pensamos que el ataque había sido sugerido por los partisanos para lograr que los serbios dejaran de simpatizar con los británicos y se volcaran hacia las fuerzas comunistas de Tito. Bombardearon en días de fiesta. Bombardearon justo cuando estaban todos los civiles en la calle. Mirándolo desde afuera, uno queda convencido de que lo hicieron por dos razones. Primero, para aterrorizar a los serbios. Y segundo, para dañar la imagen de los aliados occidentales en la mente de la población yugoslava. Es importante tomar nota de que los rusos jamás bombardearon la ciudad. Belgrado fue liberado en octubre de 1944 por el Ejército Rojo. Stalin permitió que los partisanos de Tito compartieran la gloria de la victoria. Yo estaba con el Ejército Rojo y sé que no había gran simpatía entre los rusos y el ejército partisano. Los rusos pensaban que los partisanos eran unos novatos que querían enseñarles cómo luchar. El comisario político me dijo, gracias al cielo que ustedes no son tan terribles como los rusos. No había ninguna simpatía. En mayo de 1945, Tito obtuvo poder absoluto sobre Yugoslavia.
La derrota de Hitler, gracias a los rusos y los aliados de Occidente, habían dejado al país en sus manos. También ayudó muchísimo el apoyo militar que recibió de Churchill y los aliados. Esto sucedió porque al fin y al cabo Churchill estaba luchando con una sola meta en mente. Quería derrotar a los alemanes, el resto no importaba. Pero Tito siempre luchó para liberar a Yugoslavia, lo cual significaba destruir a todos sus enemigos internos e imponer un régimen comunista en el país con él a la cabeza, por supuesto. La guerra civil llegaba a su fin. Rodeado por las fuerzas comunistas y abandonado por sus viejos aliados, Mikhailovich tuvo que ocultarse. Siempre he lamentado no haber sido justos con aquel aliado tan patriótico que teníamos. Nunca se ha honrado su memoria de manera apropiada. Creo que ciertos aspectos de la personalidad anglosajona hacen muy difícil que cambiemos de bando por una razón lógica, sin acusar al aliado traicionado de haber hecho algo malo y obligarnos a tomar esa decisión. Por eso, preferimos aceptar la acusación de que había colaborado con los alemanes, pero nunca lo hizo. La decisión de Churchill condenó al pueblo yugoslavo a casi 50 años de comunismo. Fortalecido por la victoria fácil, Stalin decidió expandir su imperio hacia el oeste. Pensó que Tito sería su aliado leal, pero Tito, habiéndose negado a colaborar con Churchill, estaba decidido a tomar las riendas de su propio destino. Tiempo con my girl, me recuerdo de los momentos casullando en el carro bien contento, cantábamos humo, humo, oh, te he visto de ángel, sin ti yo no puedo, otra noche en desvelo, my baby, no piensas en mí.